Hoy quiero hablarles del efecto favor. Efecto favor es que por causa del favor de Dios nosotros tenemos una gran bendición. Pero quisiera que estuviéramos revisando varios detalles sobre el favor de Dios. Ahora, lo que estamos tomando como esta declaración del favor de Dios está en Lucas capítulo 4, versículo 19. Pero todo esto comienza desde el 14. El 14 dice que Jesús, después de que salió del desierto lleno del Espíritu Santo, dice que fue a Galilea. Y dice que entró en una sinagoga y dice que en esta sinagoga, dice que entró en el día donde se compartía la palabra, en el sábado. Era el día que compartían la palabra, como era la costumbre de Jesús. ¿Alguien de aquí quiere ser más como Jesús? Él tenía una costumbre, ir a donde se compartía la palabra. Entonces él estaba sentado y ahí estaba el sacerdote, y entonces el sacerdote repartía para que a alguien leyera la palabra. Le pasan el rollo del libro de Isaías y leen el capítulo 61. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, y luego dice para qué lo ungió. Y hay una unción para dar buenas noticias. Y las buenas noticias es donde nosotros vamos a entrar. Amén. Entonces dice: me ha ungido para dar buenas noticias, y empieza a hablar una serie de cosas en donde Dios quiere restaurar, renovarnos, ayudarnos. Y dice: para traer una buena palabra para los pobres, para los que están ciegos, que no saben cómo vivir, no saben a dónde van, para los que están cautivos, y hay mucha gente que está cautiva en pensamientos, emociones, en adicciones, para traer libertad. Hay gente que tiene problemas espirituales muy fuertes, y no solamente espirituales, sino relacionales. Y entonces empieza a hablar esta serie de cosas. Pero el versículo 19 dice, en la Nueva Traducción Viviente, y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Qué interesante, porque en Reina Valera 2015 dice: y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces, en una parte aparece el favor de Dios y en otra agradable. Pero en las dos dice el tiempo y en otra dice el año. Quiere decir que se está refiriendo a un momento importante, un tiempo importante. Entonces el Señor Jesucristo lo que viene a hacer es a decir: ahora hay cambio de cosas. Ahora hay un cambio que viene a tu vida. Y quiero mostrarles lo que es o lo que quiere decir favor. La palabra gracia también se traduce como favor, pero veamos lo que quiere decir favor. Y viene de una palabra griega que es deskos. Ahora, qué interesante lo que quiere decir esta palabra favor, porque quiere decir inicio de una nueva temporada. Dios hace algo nuevo en el tiempo que está por venir. Amén. Esta es una palabra y es una promesa de Dios para ti, el que está escuchando y le cree al Señor. También es ayuda. ¿Por qué? Porque son buenas noticias. También es una capacidad. ¿Qué capacidad? La que yo no podía, pero cuando viene el Espíritu Santo me ayuda a lograr alcanzar lo imposible o a hacer lo que yo no podía hacer. Pero también es un cambio de temporada. Porque hoy lo que Dios quiere es: deja el pasado, porque Dios tiene algo nuevo hacia adelante de ti. También es restauración. ¿Por qué restauración? Porque cuando nosotros nos metemos en una serie de líos y a veces ni cuenta nos damos, los efectos que tenemos en nuestra vida es que estamos ciegos, no tenemos una visión, no tenemos un estilo de vida correcto, no sabemos a dónde va, qué va a suceder. Por lo tanto, entonces estamos oprimidos, estamos cautivos, estamos empobreciéndonos,
Pero lo que Dios hace a través del Espíritu Santo es traernos ese favor de Dios. ¿Para qué? Para restaurarnos en todos los errores que cometimos. Pero también es puertas abiertas y Dios quiere que tú le entiendas que Dios está abriendo puertas. Y este es un mensaje a la iglesia de Filadelfia, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie va a cerrar. Nadie te va a cerrar la oportunidad del favor de Dios. Nadie te va a cerrar la oportunidad del favor de Dios. Amén. Pero también, desde ese momento que Jesús está levantándose a hablarnos a nosotros, porque está hablándonos hoy, es que dejamos no solamente de vernos como pueblo de Dios, sino que ahora a partir de ahí nos trata como hijos. Y es una mentalidad diferente porque es una identidad como hijos. Entonces, una vez que yo me veo como hijo de Dios, tengo que entender que como papá Él está a favor de los hijos. Amén. Entonces está a favor tuyo. Pero entonces, ¿por qué tenemos que estar checando esto? ¿Cuál es el efecto a favor? Es importante. También es agradable para Dios que nosotros le creamos. ¿Alguien de aquí le cree al Señor? Perfecto. Entonces, el favor de Dios no es cuestión de talento. Hago tal y está el favor de Dios. Hago lo que a Dios le gusta y el favor de Dios va a estar en mí. El favor de Dios no es cuestión de talentos, es cuestión de entender el tiempo de Dios para llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Es a través de la fe. Pero hay mucha gente que tiene fe, pero no le obedece. Entonces, veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y es aquí donde es bien interesante que le pongamos mucha atención porque en esto va a radicar el que podamos ser más bendecidos. Amén. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿Cómo te vas a acercar? ¿A dónde te vas a acercar? Ok. Entonces dice, así que con toda confianza. Necesitamos confiar en esto. Necesitamos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. La palabra a favor es ayuda, pero también la palabra es gracia. Ahora, pongan mucha atención. Aquí hay dos cosas que vamos a encontrar en el trono de Dios, que es misericordia y que es gracia. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios que estás recibiendo está viva. Si tú la tomas, la haces tuya, te va a dar vida, la vida de Dios en ti, pero también te va a hacer eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. En este capítulo 4 aparece este versículo, en el versículo 12. Entonces la palabra de Dios lo que quiere hacer es impulsarte, que disfrutes, que desarrolles lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte más de lo que tú te imaginas. La Biblia dice, más de lo que tú pides o de lo que tú crees es lo que Dios ha preparado para ti, mucho más. Quiere decir que el favor de Dios va a ayudarte a ver lo que Dios tiene para ti. Tú eres un heredero de Dios. Amén. Así es de que, ¿qué encontramos en el trono de Dios? Misericordia y gracia. Quiero que chequemos un poquito de lo que es misericordia y gracia. Misericordia significa que no recibiré las cosas malas que hacemos. ¿Quién de aquí ha cometido pecados? Y el pecado que merece la muerte, ir al infierno, que las cosas te vayan mal, que las cosas se hagan un desastre. Porque antes de que viniera el Señor Jesucristo estaban ciegos.
estaban oprimidos, estaban cautivos, estaban empobreciéndose. Viene el Señor Jesús y les dice, ahora el Espíritu del Señor está en mí y he venido para algo, para que entiendan el favor de Dios. Estoy declarando el año favorable de Dios para tu vida. Estoy declarando el favor de Dios, el año que cambia las cosas, un cambio de temporada para tu vida. Amén. Ahora, entonces misericordia quiere decir un perdón que yo no merezco, pero misericordia aquí estamos viendo entonces qué significa que yo no voy a recibir lo que merezco, pero que es la gracia, que es favor. Significa que voy a recibir las cosas buenas que no merezco. Entonces el castigo de mi pecado ya no lo merezco, pero la gracia que Jesús está dándonos son cosas tan buenas que la verdad no la merecemos. ¿Estamos aquí? Entonces, aquí hay dos cosas tan importantes. Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que como cristianos hemos aprendido mucho a buscar la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia, me equivoqué, he pecado, perdóname. Y está bien, ahí está la misericordia. Entonces Dios nos da la misericordia, le creemos que nos perdona, pero el problema está en que no conectamos con la gracia. ¿Por qué no conectamos con la gracia? Porque el favor de Dios ya lo tienes, pero a veces no conectamos con esa gracia. ¿Por qué no? No lo voy a leer, no se los voy a pasar, pero en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 1 dice, tú hijo mío, dice la Biblia, esfuérzate en la gracia que ya te ha sido dada. Entonces ya la tiene. ¿Quién tiene la gracia de Dios? ¿Y por qué la tienen? Porque el Señor Jesucristo dio su vida por ti. Amén. Y vamos a ver por qué, pero hay que esforzarnos. Ahora, no es un esfuerzo mental, hay que poner los ojitos en blanco. Hay que ponernos en flor de elote. No, eso no, ¿verdad? No. ¿Cómo nos vamos a esforzar? ¿Cómo nos vamos a esforzar en la gracia? La gracia viene a través de la fe. Entonces, tengo que cultivar, tengo que buscar, tengo que leer, tengo que orar, tengo que dejarme guiar. Entonces, necesito ¿qué? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me guiará a la verdad, me va a convencer, me va a revelar. El Espíritu Santo es esencial para que yo pueda llegar de la misericordia a la gracia. Amén. Ok, entonces, quiero que me acompañe a leer ahora Romanos capítulo 5, versículo 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos, ¿sobre quién reinó el pecado? ¿Y qué merece el pecado? Muerte. Separación quiere decir, muerte quiere decir separación. Así como el pecado reinó sobre todos, los llevó a la muerte, a estar separados de Dios. Ahora reina en cambio la gracia. Entonces había un reinado de pecado. ¿Qué necesita para no merecer las cosas del pecado? Se necesita misericordia. Pero luego dice que ahora reina la gracia, ahora, este día, sobre tu vida. Hoy reina la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por favor, vea este versículo que es algo especial para tu vida. Aquí yo veo lo que es misericordia y gracia. Misericordia me rescató de lo que yo merecía, pero la gracia me da una nueva relación para con Dios. Y el día de hoy, si tú estás leyendo esta palabra y la estás creyendo, la relación de Dios va a cambiar. No solamente va a cambiar tu vida el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Estamos aquí? Entonces la relación con Dios va a cambiar.
mi relación con Dios, no solamente que me perdonó, sino que yo le estoy creyendo, la gracia, el favor de Dios está en mi vida. ¿Estamos aquí? Entonces el resultado es, las cosas son diferentes. Una restauración, un cambio de visión, una libertad, una manera diferente de ver la vida. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre ti ahora. ¿Estamos? Entonces, hay un problema para conectarnos o para mantenernos como cristianos de misericordia, gracia. Hay un problema aquí. En Estados Unidos, y estuve leyendo, y usted lo puede consultar, pero se hizo un estudio sobre qué es lo que más perdemos. Hay un problema con nosotros en la memoria. Lo que no se nos... Porque tenemos una memoria selectiva. Entonces, dice este estudio que cuando yo me emociono en algo no se me va a olvidar. No se me va a olvidar. Pero dice que hay interferencias en la memoria. Las interferencias en la memoria es que cuando me distraigo tan fácil, porque nuestra mente está constantemente aprendiendo algo, constantemente aprendemos algo. Pero si yo me desenfoco de lo que Dios me está hablando y le pongo atención a lo malo, me desenfoco y dejo de aprender y vienen olvidos. Me olvido. Ahora, se hizo este estudio para checar qué es lo que más se olvidaba. Y entonces llegaron a la conclusión que se les olvidaba mucho a la gente dónde dejaron las llaves del carro. Y preguntaban, ¡ay, perdí las llaves! Y otros dicen, pues ¿dónde las dejaste? Pues si supiera dónde las dejé, no las hubiera perdido. Entonces olvidamos muchas cosas. ¿Dónde están los hombres casados en este lugar? Levante la mano a los hombres casados. Allá en casa también. Le voy a decir algo. Por favor, no se olvide de algo tan importante. Ni del día del cumpleaños de su esposa, ni del día que se casaron. No, de eso no estamos hablando, ¿verdad? Casado. El silencio ya me dijo que los metió en problemas el olvido. Entonces, lo que hoy yo quiero que aprendamos es a no olvidarnos del favor de Dios. No te olvides del favor de Dios. Porque si no te olvidas del favor de Dios, empezarás a percibir diferente, a ver diferente, a sentirte diferente y a poder hacer algo diferente. Hoy necesitamos aprender a no olvidarnos del favor de Dios. Y aunque vamos a ver los efectos del favor de Dios, lo principal es que no te olvides nunca del favor de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo dio todo. Dios ya lo dio todo. Está en frente de ti. Lo que tenemos que hacer es tomarlo y no olvidarnos de eso. Amén. ¿Por qué? Porque misericordia es que no voy a recibir lo que merecía, pero Dios quiere llevarte a la gracia para tomar lo bueno que no merecía. Entonces, para poder tomar lo bueno, necesito no olvidarme de esto. ¿Por qué? Porque así comenzó el ministerio del Señor Jesús. Hoy estoy predicando el año agradable, el tiempo nuevo, la temporada, lo agradable de Dios para ti. Pero nosotros no nos vamos a olvidar de esto cuando nosotros estamos emocionados. Yo quiero ver si están emocionados por la palabra que estoy dando. A ver, póngame una sonrisa. Creo que ya no se te va a olvidar el favor de Dios. Amén. No se limpió los dientes. Ay, ¿dónde vi el cilantro?
No le hace. Pablo escribe en Romanos capítulo 15, versículo 15, dice: por favor, les hablo, mis hermanos, no se les vaya a olvidar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque no se les olvide el favor de Dios. Entonces, cuando olvidamos, cuando estamos distraídos, se nos olvida cuando no le damos la importancia. Pero hoy le vamos a dar la importancia al favor de Dios. Amén. Quiero que me acompañes a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. O sea, ya Jesús nos ha rescatado de un reino de oscuridad, donde no hay para dónde darle. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Quiero decirte que hoy estás en un reino, en el reino del Señor Jesús. Porque Él dice: hoy vengo a hablarte, a proclamar, a declarar el favor de Dios, que ya no eres nada más pueblo, ahora eres un hijo, algo individual, personal, un trato de Dios contigo. En la oscuridad hay muerte, pero a donde nos ha trasladado es a donde está la gracia de Dios, el favor de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Dice: Dios nos salvó por el favor de Dios o por la gracia. La palabra aquí, salvación, es sozo. La palabra sozo. Vuelvo a mencionarles: Dios nos salvó por el favor o la gracia. No es que yo me esfuerce y que sea muy bueno, no. No. Esto es por medio de Jesucristo. ¿Usted le cree al Señor Jesús? Entonces Él ya te salvó. La palabra salvación o la palabra sozo aquí quiere decir sanidad, libertad, liberación, protección, defensa, bendición, auxilio, ayuda. Entonces el día de hoy las cosas cambian porque el Señor Jesús te salvó por medio de su favor. El favor de Dios ya lo tienes, pero no hay que olvidarnos, hay que creerle. Entonces es un desarrollo que está viniendo a nuestra vida a través de ese favor de Dios. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 12, el versículo 2 dice algo muy interesante y voy a leerles el versículo 1. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, que tanto fácilmente hace tropezar. Querida familia, aquí me está diciendo que a veces nos desenfocamos y tropezamos y dejamos de alcanzar la gracia. Pero dice el versículo 2: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representa. Ahora está sentado en lugar de un trono, en lugar de trono, junto al trono de Dios. Qué interesante lo que estamos leyendo, porque aquí me está diciendo, a veces nos distraemos porque dejamos de poner nuestra vista en el Señor Jesús. Cuando yo pongo mi vista en el Señor Jesús, estoy recordando que Él, lo primero que hizo, yo vengo a darles el favor de Dios, a predicarles el año nuevo, a predicarles cambios, a que ustedes crean
que en el Señor Jesucristo las cosas son diferentes. El favor de Dios ya lo tienes. Todos digan conmigo, el favor de Dios está en mi vida y me ayuda a cambiar las cosas que no habían cambiado. El día de hoy, el favor de Dios me va a llevar a donde yo no podía. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí me estaba hablando de seguir el rostro del Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo poner mi vista en el rostro del Señor Jesús? ¿Cómo puedo ver al Señor Jesús? A través de lo que Él está hablando, su palabra preciosa. Seguir su gracia, es allí donde nos vamos a esforzar, en seguir la gracia del Señor. Entonces, para poder seguir en esta gracia necesitamos ver, o quiero recordarles lo que leímos en Romanos capítulo 5, versículo 21. Dice que había un reino de muerte por el pecado, pero ahora por el Señor Jesucristo hemos recibido ese nuevo reino de la gracia, que dice que ese favor de Dios nos hace o nos conecta en una relación diferente con Dios, para que nosotros podamos tener una vida de excelencia o una vida que cambia las cosas, una vida eterna. Amén. Entonces, de la misericordia a la gracia hay 3 elementos tan importantes que vamos a aprender. ¿Cuántos elementos? Todos estos 3 elementos importantes componen una relación fuerte. Ahora, por el favor de Dios que ya lo tienes, te ha acercado a una relación diferente con Dios. Eso se llama una comunión con Dios, una relación con Dios. Pero para mantenernos en esa relación fuerte con Dios se necesitan 3 elementos. El primer elemento es comunicación. El segundo elemento es interacción y el tercer elemento es intimidad. Ahora, ¿qué es comunicación? Para con Dios, porque ya nos acercamos. Y quiero decirte, Dios está contigo. Y Jesús dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y dice la Escritura que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y Dios dice que Él está presente en todo. No se manifiesta, pero hoy Él se va a manifestar porque vas a ver su gloria. Amén. Entonces, requerimos, el primer elemento en una relación es comunicación. Nosotros le llamamos orar. Pero no es orar como pericos, ni es repetir las cosas. Aquí es importante que nosotros tenemos que hablar con Él. ¿Por qué? Porque por el favor de Dios tú tienes una relación diferente con Él. Entonces, con Dios hay que platicar. Ahora, ¿cómo vas a platicar? Vas a platicar como hijo, como amigo, y vas a platicar como tu Dios, como tu papá. Y entonces tú tienes que venir con Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? La regué, me siento mal, me siento contento, mira que yo creo, tú que opinas. Y entonces las cosas cambian. Ahora, en la comunicación, las personas se comunican con alguien que son de más importancia. En la relación pareja, en la relación de un esposo o una esposa, lo principal es la comunicación. Cuando alguien está contento por una buena noticia, lo primero que quieres hacer es comunicárselo a la persona más importante. Y a veces no se comunican. Cuando algo está pasando y para ti Dios es lo más importante, se lo comunicas a Dios. Cuando hay un buen chisme, ¿a quién se lo comunicas? Ahí se lo comunico a la comadre. Entonces tú vas y le dices, oye, y como el chavo así,
y desembucha porque no, y está uno todo emocionado y ahí va. Cuando algo sucede bueno, lo primero que agarras es el WhatsApp. ¿A qué persona le escribes primero? A quien tú te comunicas primero, esa es la persona más importante de tu vida. Esa es la comunicación en sí. Ahora, no te estás comunicando con las personas más importantes, quiere decir que cambió la prioridad en la comunicación. Y entonces la comunicación está... Houston, hay un problema de comunicación. Entonces, hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a podernos comunicar diferente con las personas más importantes. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Si la persona más importante en tu vida es Dios, tienes que estar en una relación más fuerte y es a través de la comunicación. Ahora, muchas personas dicen, es que yo oro 4 horas al día. 4 horas al día. Oh, híjole, qué padre, ¿cómo le hace? Yo con 3 palabras ya se me acabó el parque, pero se las digo a Dios. Le digo, Señor, ¿sabes qué? Y a veces uno se comunica lo triste cuando hay una mala noticia. ¿A quién se la comunicas primero? Entonces, Dios quiere que Él sea la prioridad en tus relaciones. Cuando después de Dios tu prioridad es tu esposa, vas a ver una bendición sobre tus hijos. A veces tenemos una buena relación con los amigos, más que con la familia. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a restaurar esos canales de comunicación con Él primero. Amén. Ahora, estoy hablando de prioridades, pero luego viene la interacción. ¿Qué es interacción? Interacción es hacer algo. Ahora, la Biblia me dice que la fe no es creo. La fe, aunque viene de una palabra que es fidelidad, no solamente es algo recibirlo y creerlo. La fe sin acción no funciona. Fe activa. Y quiero decirles que pronto, y estén muy al pendiente porque estaremos diciendo en los próximos días, retos de fe activa. Y vamos a poner algunos retos para que nuestra fe se active. Entonces, bienvenido al gimnasio de Dios. Vamos a retar muchas cosas. Hoy tengo un reto de bajar la barriga. Pero comienza con mis prioridades. Dios, mi familia, mi esposa, mi familia y todo lo demás. La iglesia, mi trabajo, mi servicio para el Señor. Pero luego viene la interacción, es hacer algo. ¿Para qué? Porque estoy hablando de crecer en la gracia. El favor de Dios ya lo tenemos, pero hay que crecer en esa gracia. Entonces, ¿cómo voy a crecer en gracia? Por la relación que tengo con Dios. ¿En cómo? Comunicándome. No necesito. Entonces, si encuentro gente que ora tanto tiempo, pero no veo que estén cambiando su vida, no es cierto. Hay algo que no está conectado. Hay gente que ora y tienen un genio de la patada y yo no veo a Jesús ahí. Un genio futbolista de la patada. Entonces, no solamente es eso, la comunicación, es la interacción. Entonces, viene una palabra y yo interactúo. ¿Qué hago? ¿Realmente me importa? ¿Estoy honrando a Dios con mi tiempo? ¿Con que quiero conocerlo más? ¿Con que estoy leyendo? ¿Con que estoy orando? ¿Con que estoy honrándolo con mis bienes? ¿O solamente veo a ver qué moneditas traigo? ¿Así lo estoy honrando? Ok, cada quien hace. ¿Por qué? Porque el amor no se obliga. Si realmente nosotros estamos recibiendo el amor de Dios, necesitamos cambiar nuestra comunicación con Él. Nuestra interacción con Dios. ¿Estoy sirviendo? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Estoy deseando ser un discípulo de Jesús?
Estoy deseando no perderme una prédica, no ir a mis reuniones en casas de vida. Estoy deseando involucrarme más. Entonces ahí está la interacción. Hay que relacionarnos con lo que me ayuda a crecer en la gracia de Dios. Y la tercera cosa es la intimidad. Intimidad es comunión. Comunión es estar uno con alguien. Intimidad es lo que tú haces en lo particular. O sea, si venimos aquí, oramos, aquí cantamos, aquí hablo palabras domingueras, sí, pero en mi casa, cuando no está en nadie. Intimidad tiene mucho que ver aún con lo que tú decides ver en la televisión. Ay, pastor, yo nada más veo enlace. No. Intimidades. Jesús está conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo está contigo. Es el favor de Dios. El favor de Dios es que Él te ha unido. Ahora, la misericordia la tienes. No has perdido la misericordia. La misericordia está contigo. Ya la tienes, pero hay que pasar de la misericordia a crecimiento del favor de Dios. Y se requiere, para crecer en ese favor de Dios, una relación. La relación tiene 3 elementos. ¿Me recuerdan los elementos? Comunicación, interacción e intimidad. ¿Realmente estamos amando a Dios? Usted revíselo. Porque Dios sí te amó, porque Él nos ha amado primero, pero nosotros estamos reaccionando al amor de Dios. Estamos amándolo con lo que somos y lo que tenemos. Y entonces ahí va a haber algo que nos va a ayudar a crecer en ese favor de Dios, en esa gracia de Dios. ¿Estamos? Ahora, todo esto lo estamos viendo porque fue la primera predicación o la primera lectura que habló Jesús de Isaías 61. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Viene y habla esto. Entonces, en Isaías 61, versículo 3, vemos los efectos del favor de Dios. Porque el Señor está diciendo, a partir de hoy, como el Espíritu Santo está en mí, sobre mí, a partir de hoy les quiero decir que les traigo buenas noticias. A ver, ¿cuáles buenas noticias? Y este es el efecto favor. Para conceder a los que lloran en Sión que se les dé diadema en vez de ceniza. ¿Qué es la diadema? La diadema era algo que se les daba a las personas que iban a casarse. Si no, el Señor Jesucristo habla de que había una dracma perdida. La dracma era lo que se ponía en las diademas por aquellos que se iban a casar, y pronto va a estar las bodas del Cordero. Pero quiero decirles hoy, en la iglesia está esta diadema. ¿Por qué? Porque se le está concediendo a los de Sión que tengan una diadema. Esa diadema es dice, gozo en lugar de tristeza. Aceite de alegría en vez de un luto. Hay gente que se ha sentido triste. Hay gente que siente que ha perdido, no sé, su posición, sus cosas, que ha perdido la atención. Hay gente que ha sentido que ha disminuido en esa pasión que tenía para Jesús, que ya no era como al principio. Hay personas que han sentido que ya no pueden avanzar, que se sienten estancadas. Pues quiero decirte, el favor de Dios está sobre ti y está quitándote la tristeza. Te está quitando todo aquello que te hacía sentir en luto. Manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. Si alguien de aquí se había sentido ya queriendo tirar la toalla, el día de hoy cambian las cosas. Y luego dice, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y la gloria de Dios está viniendo sobre ti. Amén. Amén.
No la merecemos, es un regalo. ¿Qué merecíamos? Merecíamos. ¿Por qué? Porque todos vivíamos en pecado, todos. Aunque algunos se sentirían que no, pero todos merecíamos ir al infierno. Todos. A eso vino Jesús, a rescatarnos, pero no solamente a rescatarnos por causa de su misericordia, no solamente nos ha rescatado por su misericordia, ya no vamos a recibir lo que sí merecíamos. Ahora lo que Él quiere es que recibamos lo que no merecíamos de la gracia, son su bendición. Y su bendición está sobre ti. Amén. Yo quisiera que se pusieran de pie, pero no todos. Yo quisiera que se pusieran de pie los que sienten que empezaron bien, con una relación con Dios, y sienten que su relación con Dios ya no está operando como antes. Yo quiero que se pongan de pie, no ahorita. Todos aquellos que tenían una pasión y que sentían mucho fuego y querían avanzar, y hoy ya no sienten ese fuego. Yo quiero que se pongan en pie, no ahorita. Todos aquellos que se han sentido atemorizados por la muerte física. Ay, me va a dar, me voy a morir. Y es que así estuvo mi abuelito, mi bisabuelito, mi tatarabuelito, mi y a mí me va a llegar. Y quiero decirte que el favor de Dios que ha declarado el Señor Jesucristo es un cambio de temporada para tu vida. Si hay quienes no se han sentido plenos, quiero decirte, esta palabra es para todos aquellos que sienten que tienen que crecer en el favor de Dios. Y yo quiero pedirle a todos aquellos que quieren ser sinceros delante de Dios, que crezcan en esa relación con Dios, que se pongan de pie. Hay gente que ha estado llorando. Mientras estaba escribiendo, yo percibía gente que ha llorado aquí y que se ha sentido desgastado aún por enfermedad y que ha sentido que han estado cautivos. Hay gente cautiva en sus pensamientos, pero hoy quiero decirte, el Señor sigue hablando. Y cuando Él habla, su palabra es viva y es eficaz para sacarte adelante. Porque el favor de Dios te lleva a donde tú no podías. Y el favor de Dios te va a llevar a cosas grandiosas y gloriosas. Este es un año importante donde tú vas a crecer en tu relación con Dios. No te imaginas cuánto Dios te ama. Te ama un montón, más de lo que tú crees. Pero no solamente eso, Dios ha preparado para ti más de lo que tú te puedes imaginar o de lo que puedes creer. Ya lo preparó. Yo le pediría, cierre sus ojos y no se distraiga. Diga con todo su corazón, Señor, ayúdame a recordar que tú has venido para que yo tenga el favor de Dios. Ayúdame a no olvidarme que no lo merecía, pero a ti te ha placido que yo lo tenga. Hoy recuerdo que tu misericordia es nueva hoy para mí y soy libre de todo pecado, de todo aquello que me estaba empobreciendo, que me estaba deteniendo, que me estaba enfermando. Soy libre de todo cautiverio. El día de hoy, tu favor para mí es una realidad. Caminaré en tu favor
porque tu gracia está en mí. Y tu gracia me abre puertas. Y próximamente yo seré un testigo de las nuevas puertas que se están abriendo el día de hoy para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, seguiré siguiéndote a ti, Señor Jesucristo, porque voy a crecer en gracia. No es mi capacidad, es la tuya en mí. Y hoy recibo ese amor tuyo en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición. Amén, amén y amén.